Entonces ahora, mis hermanos, nosotros ya entramos a lo que es el mensaje de la palabra del día de hoy, con un tema muy interesante y que a todos nos concierne, porque estamos viviendo en este mundo, pero ¿será que nosotros podemos vivir nosotros para la gloria de Dios en medio de este mundo caído en medio de este caos que está pasando, lo que estamos viendo nosotros muchas veces afuera? O simplemente nomás volteamos a ver a donde vamos a trabajar, donde vamos nosotros a hacer las compras, o a los que van a la escuela, pues vemos que no es tan fácil o no es tan sencillo, por decirlo así, vivir para la gloria de Dios en medio de este mundo, pero sí se puede hacer. Y quiero contarles una historia antes de comenzar a hablarles acerca de los mártires, de varios mártires cristianos bajo el Imperio Romano en los siglos del primero al 3, o sea, en los primeros 3 siglos de esta nueva era, por decirlo así, de Jesucristo para acá, los primeros 3 siglos, y decirles que durante las persecuciones romanas, los cristianos los cristianos eran acusados de traición por no querer adorar al César. Sin embargo, ellos no tomaron las armas ni organizaron rebeliones, ni tampoco organizaron rebeliones políticas. Respondieron ellos más bien con oración, servicio y bondad hacia sus perseguidores. El testimonio de los mártires, como por ejemplo Policarpo de Esmirna en el siglo II, que es considerado uno de los padres de la iglesia, o fundadores también de la iglesia en el segundo siglo, fue tan poderoso que incluso los testigos del martirio reconocían la gracia de Cristo reflejada en ellos. Y Policarpo, antes de morir en la hoguera porque fue quemado vivo, dijo esto. Dice, 86 años le he servido hablando de Cristo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo he de blasfemar contra mi rey que me salvó? Estos cristianos demostraron una santidad pública, una sumisión civil hasta donde la conciencia de ellos les permitía, y tenían un sufrimiento paciente que impactó al mundo antiguo. Sufrían, estaban pacientes, tenían esperanza, tenían su fe, pero eso impactó en ese tiempo. Y otro de ellos, otro de los padres como Tertuliano, dijo esto: la sangre de los mártires es semilla de la iglesia y sigue siendo todavía. El cristiano, aunque ciudadano es terrenal, pertenece a un reino superior. Su respuesta al sufrimiento no busca venganza, sino reflejar a Cristo crucificado. Así, en el mundo, este mundo hostil se convierte en el campo misionero para dar testimonio. Después de ese acontecimiento de estos mártires que también fueron torturados, o matados o quemados vivos, después de estos acontecimientos comenzó a decirse esta frase en Roma, que fue muy famoso. Cuando los cristianos morían cantando, Roma empezó a escuchar el crucificado. Y si ahora nosotros regresamos a nuestro título del sermón, quiero que vayan abriendo sus Biblias, por favor, ahí en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 25. ¿Será posible que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios en un mundo donde vemos que está caído, que hay mucha maldad, que hay mucho caos? Quiero decirles que la primera epístola de Pedro fue escrita a creyentes dispersos o cristianos dispersos, probablemente muchos de ellos gentiles y judíos convertidos, que enfrentaban mucha hostilidad social y persecución en ese tiempo. Cuando Pedro escribe esta carta, esos cristianos estaban siendo perseguidos. El propósito de la carta es fortalecer la identidad cristiana y recordarles a ellos quiénes son en Cristo, que eran un pueblo escogido, un real sacerdocio, nación santa, y explicar cómo deben vivir ahora como extranjeros en este mundo. Por eso mandó esta carta.
y animarles a ellos a sufrir, o sea, no parar de sufrir, sino a sufrir, pero con esperanza. Tienen ustedes ahí abiertas sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 en adelante. Voy a leer yo y ustedes pueden seguir con su vista. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, dice: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, entre los de allá de fuera, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como cualquier otra autoridad, o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino emplíenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Siervos, estén sujetos a sus amos como con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues el versículo 20 dice: ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, hablando de Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y el versículo 25, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por el día, gracias porque tú nos permites ahora estar aquí. Ayúdanos a los que ya estamos, Señor, aquí. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, abra nuestro entendimiento, Señor. Esos corazones, Señor, que probablemente, Señor, están sufriendo, que probablemente están siendo afligidos, que tal vez han sido atacados, Señor, por muchos allá afuera. Señor, que nosotros podamos encontrar esa paz que solamente tú sabes dar. No esa paz como la da el mundo, sino que viene de arriba. Padre, perdónanos nuestros pecados, porque muchas veces nosotros hemos sufrido, pero tal vez por nuestra misma maldad o negligencia o rebeldía. Pero ayúdanos a poder nosotros tal vez pasar ese momento de sufrimiento, ese momento en el cual nosotros estamos pasando mal, pero con una esperanza por el cual vivir, por una esperanza de que aquí nosotros estamos de pasada, somos peregrinos y extranjeros, no es nuestro hogar definitivo, sino que es llegar allá. Ayúdanos a poder llegar hasta allá contigo, mi Dios. Gracias. Pero mientras que estamos aquí, Padre, danos fuerza. Danos fuerza para que nosotros podamos seguir adelante y salir de una forma victoriosa, pero Padre, aún dando testimonio dentro de las circunstancias difíciles o el sufrimiento que pasemos, y que podamos ser como aquellos mártires que murieron o que muchos están muriendo todavía, que todavía llegan a la hoguera cantando, y que nosotros podamos llegar allí dándote a ti la gloria y la honra a ti, que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este pasaje, mis hermanos, desarrolla en concreto la ética cristiana
en las tres esferas, por decirlo así, son dos esferas que el mundo tiene allá afuera, que es la esfera, lo que es privada y la esfera pública, pero aquí voy a agregar una más que también es, por decirlo así, la esfera del sufrimiento. Pero en la esfera individual, este pasaje que nos dice cómo estar nosotros viviendo en esa esfera privada, que es la lucha contra las pasiones que nosotros tenemos, porque tenemos lucha nosotros. Ahora que usted y yo somos cristianos, ahora que usted y yo hemos llegado a Cristo, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha perdonado, ahora viene una lucha por la cual ya no tenemos que estar viviendo en lo que antes nos gozábamos o estábamos o nos enlodábamos o estábamos ahí arrastrándonos también. De esa forma ya no. Ahora ya queremos vivir diferente, pero que el Señor nos ayude porque ahora Él ya nos quita, nos rescata, nos pone en otro lugar diferente, en una familia nueva y que nos ayuda porque Él dijo que no nos iba a quitar del mundo aquí, pero que iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y la esfera pública. ¿Cómo el cristiano se debe de comportar en esa esfera pública? Ya sea tener una buena conducta ante las autoridades y ante las personas que nos rodean o que están allá afuera. Y en esa esfera del sufrimiento, donde la vida de ser siervos nosotros, y el ejemplo de Cristo nos ayuda a nosotros a vivir de esa manera, siguiendo sus pasos. Todo converge en el propósito de la carta, todo este pasaje. Formar un pueblo santo que honra a Dios por medio de una vida coherente y paciente en medio de la oposición. Va a haber oposición. Todo el tiempo la ha habido. Desde el principio. Desde el Génesis, mis hermanos. Desde la creación, siempre ha habido oposición. En los tiempos de los profetas, en los tiempos de los patriarcas también, de Moisés, de Jacob, de Isaac, en los tiempos de los demás profetas como Isaías, Jeremías, Elías. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, los tiempos de los apóstoles, y en estos tiempos. No podemos decir que tal vez nosotros, Señor, quítanos de este mundo de oposición porque no quiero sufrir. Tal vez si nos vamos de este mundo es porque ya no vamos a estar aquí. O porque el Señor Jesucristo tal vez ya vino. Pero mientras que estemos aquí, nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Pase lo que pase. Pasemos lo que pasemos. Haga el gobierno lo que haga el gobierno. Hagan los de afuera lo que hagan. En este pasaje, Pedro instruye a los creyentes sobre cómo deben vivir en un mundo que no es su hogar eterno. No es tu hogar. Si tú eres cristiano, este mundo no es tu hogar. Tu hogar está allá en los cielos. Les exhorta a abstenerse de los deseos carnales, someterse a las autoridades, seguir el ejemplo de Cristo en el sufrimiento, presentando una conducta que glorifica a Dios incluso en medio de tus dificultades y las mías. Veremos 3 puntos, ojalá que nos alcance el tiempo, pero el primero es qué es renunciar a las pasiones del mundo. ¿Qué es tener buena conducta pública y someterse a las autoridades? ¿Y qué es sufrir por hacer el bien? Y vamos al primero, renunciar a las pasiones de este mundo. Y yo tengo estos 2 versículos, no sé si los alcance a ver, si no usted lo ve en su Biblia, 1 Pedro 2, 11 y 12, y se los voy a volver a repetir. Dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, entre los de allá de afuera, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, esos que calumnian, o esos calumniadores, por razón de las buenas obras de ustedes, como ustedes contestan, al considerarlas, ellos también glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Incluso el apóstol Pablo dijo en Filipenses, dice que va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Espero que esas personas que dice el apóstol Pablo que va a llegar algún día que todos van a glorificar a Dios y van a darle la honra a Dios y toda rodilla se doblará, que esas personas, muchos de ellos que nosotros estamos viviendo hoy en día y que tenemos contacto, puedan hacerlo antes de ese día. Porque lo van a hacer. Lo van a hacer en algún tiempo, todos, o todos lo vamos a hacer. Pero que nosotros podamos
y que seamos de los muchos que podamos tener esa oportunidad de glorificar a Dios antes de ese día de la visitación, antes de que Él venga. Y que muchos otros que no lo están haciendo tengan esa oportunidad de doblar sus rodillas, pedir perdón, glorificar a Dios y exaltar a Dios. Los creyentes son llamados a ser luces en el mundo, pero un mundo oscuro. Si somos llamados a ser luz, es porque hay oscuridad. Si no hubiera oscuridad en este mundo, ¿para qué somos llamados a ser luz? Viviendo como extranjeros con una conducta santa que refleja el amor y el sacrificio de Cristo a fin de glorificar a Dios entre todas las demás naciones. Y me voy al versículo solamente el de arriba, el 11, que dice: amados, esta carta fue enviada a creyentes, cristianos que ya estaban congregándose, tal vez a escondidas, porque estaban en persecución. Pero les manda esta carta. Pero dice: les ruego a ustedes que son cristianos, que vivan como extranjeros y peregrinos. Esto solamente es un poco de tiempo. Unos cuantos años, porque no es su hogar final aquí. Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Puede que vivamos en un mundo que no nos entiende ni comparte nuestros valores. Vamos a verla de esta manera: que tú tienes unos valores en la cual quieres honrar y glorificar a Dios, no te van a entender. Puede que tú estés allí diciendo algo y no te van a entender. Y deja de eso, que tal vez no te entiendan, sino que te van hasta atacar o se van a burlar de ti. Pero nuestro llamado a ser un ejemplo vivo del amor de Cristo, ese es nuestro llamado. Cuando dice el apóstol Pedro, les ruego, que es paracaló, os ruego o exhorto, subraya la urgencia y la relación efectiva del autor. Hay un sentido de urgencia que nosotros tenemos que abrazar. Miren, no es lo mismo que una persona diga, voy a orar a Dios, o voy a pedir, o que diga, voy a rogar a Dios. Hay un sentido de urgencia cuando la persona lo convierte en ruego. No sé si usted ha llegado el momento, cuando está viviendo por algo tal vez difícil, que esa petición se convirtió en un ruego. Tal vez lo hizo hasta llorando, tal vez, pero fue un ruego. Ok, aquí el apóstol Pedro lo está haciendo y le está diciendo: les ruego, con un sentido de urgencia. Cuando dice amados, no es una orden legalista sin cuidado, sino es un llamamiento fraternal. Está compartiendo esa parte que dice el apóstol Pedro. Dice: amados, a ustedes voy porque ustedes son amados de Dios también. También Dios los hizo a su imagen y semejanza, los creó igual que yo. También Dios los rescató y también los ama. Pedro exhorta a los creyentes a verse y comportarse como forasteros en el mundo. Somos forasteros. Tal vez usted dice: somos forasteros en este país, muchos de nosotros también. Sí, también. También no es nuestro hogar aquí en el mundo, por decirlo así. Es de que mi patria, mi país o mi hogar no es aquí, es allá, y estamos aquí de forasteros. Sí, puede ser que sí, porque sí, terrenalmente también podemos hacerlo, pero va más allá, que donde quiera que tú estés, en tu país o aquí, aún así, hablando, si estás en Cristo, eres forastero, eres peregrino. Y nos dice también en la parte de lo que es extranjero, que quiere decir forasteros o peregrino, imágenes que enfatizan la condición transitoria del creyente en el mundo. Esto es transitorio, pero tienes que vivir en el tránsito. Miren, nosotros, Dios así lo quiso. Por algo quiso Dios que ustedes y yo estuviéramos en esta etapa de la historia en el 2025. ¿Por qué no estuvimos en otro? Porque Dios lo quiso así. O sea, otros vivieron en el siglo I, como yo les di estos ejemplos de Policarpo y Tertuliano, estos mártires, y yo les puedo decir otros más mártires también, que incluso vivieron un poco más de años antes que nosotros, pero que ya no están tan bien. Igual ellos tuvieron su momento en la historia, pero ahora te toca a ti y a mí. Y estamos en ese momento aquí en la historia, y somos parte del mundo de Dios, somos parte de la historia de Dios, que tú y yo no somos los principales, por decirlo así, autores o los
esos que son en la película que es el personaje principal. No, no somos tú y yo. Tampoco fueron esas personas que también murieron por el Señor o que también fueron mártires. Siempre fue el principal de la historia o el autor fue Dios. Siempre ha sido Dios. Aquí cuando dice extranjero sugiere que es xenos en inglés o xenoi, sugiere no pertenencia. Añade una idea de tránsito. Dice, yo le quiero preguntar, ¿por qué cree usted que a muchos que nosotros tal vez conocemos se les dificulta desprenderse de lo terrenal? ¿Por qué piensa usted que hay muchos, o tal vez entre usted y yo, aquí tal vez va a haber algunos que les cuesta desprenderse de eso algo, de ese beneficio terrenal? O tal vez una casa, un carro, un terreno, el trabajo, dinero, hasta familia. ¿Por qué cuesta? ¿Sabe por qué? Porque esas personas están viviendo como si aquí fuera su último hogar, como si fuera aquí vamos a estar. Y si no aprovecho aquí, pues entonces ¿dónde más aprovecho? Porque si me quedan tantos años aquí, pues mejor aprovecho aquí, porque están viviendo como si aquí fuera tu final. Y eso no es, si estás en Cristo. Por eso esas personas no pueden desprenderse de las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque ellos piensan que estar en el aquí y ahora, que esa frase es muy famosa por muchos predicadores, el aquí y ahora es su estancia final. Ellos no ven esto como pasajero o que son peregrinos. Si usted empieza a ver esto como pasajeros o peregrinos, va a cambiar su perspectiva, se va a poder desprender usted de lo terrenal. Va a ser más fácil. Mire lo que dice este pasaje de Hebreos 11:13. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, porque habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y está hablando, es un pasaje del Nuevo Testamento del autor de Hebreos, el que escribió Hebreos, pero está hablando en el Nuevo Testamento de muchos ellos, como Moisés, como Abraham, como Jacob, como Isaac. Está hablando de ellos que vivieron en el Antiguo Testamento, mientras que el Mesías era prometido que iba a venir, ellos murieron sin haber visto que llegaba el Mesías o que llegó el Mesías. Ellos no lo vieron, pero sin embargo está hablando de ellos, murieron en fe de aquel que iba a venir, el Mesías que iba a venir. Ahora nosotros estamos viviendo en fe de aquel que vino y que resucitó, pero hubo muchos que vivieron tiempo antes de Cristo, creyendo en fe que iba a venir Cristo. Ok, ellos aceptaron esa parte porque se murieron y no vieron, pero aceptaron esta parte y con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos también. Ahora miren lo que dice Filipenses. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Muchos aquí, y claro que no estoy en contra, estoy a favor, y les digo, háganse ciudadanos si se puede, cuando se deben hacer ciudadanos aquí de este país, háganlo. Porque ustedes van a tener beneficios también aquí en la tierra, extras de las personas que no lo son. Háganse ciudadanos. Pero muy independiente de que usted sea ciudadano de aquí, o hay algunos que puedan gozar de una doble ciudadanía, como son los hijos nacidos aquí, muchos de los que están aquí pueden tener doble ciudadanía, pues ¿sabes qué? Así tengas 3 o 4 aquí en la tierra, tu ciudadanía si estás en Cristo no es aquí, es en los cielos. Ahora si nosotros regresamos a nuestro texto de 1 Pedro 2:11, donde dice que te tienes que abstener de las pasiones carnales, ya vimos que, ok, vive como peregrino extranjero, pero abstente de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es algo que tú y yo tenemos que hacer intencional. Lo tenemos que hacer, aunque nuestras fuerzas, aunque es mucha nuestra debilidad en nosotros, sí, porque la carne es débil, también dice la Biblia y dice el apóstol Pablo también, pero por eso también, pero el Espíritu, por eso tenemos que vivir en el Espíritu, no en la carne. Sí, el Espíritu Santo te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a guiar.
Él es el que tiene el poder. Pero tú y yo intencionalmente tenemos que abstenernos también. Vamos a hacer esto, yo no voy a hacerlo. No quiero hacerlo. Abstenernos de los deseos carnales y mantener una conducta irreprochable puede tal vez quizás abrir la puerta para que otros glorifiquen a Dios al observar sus vidas. Cuando tú lo haces de una manera intencional, otros están observando y viendo la manera en que tú quieres glorificar a Dios, en la manera que tú y yo queremos agradar a Dios, a pesar de las caídas, a pesar de lo que está sucediendo. Eso va a impactar, eso va a llevar a que muchos también le den la gloria a Dios. Y una conducta irreprochable no es que tú y yo, o que el apóstol Pedro dice que tenemos que ser perfectos. No, sino que no tengas una tacha o algo que te señalen. O algo que te estén diciendo, no, pues mira, dice que es cristiano y tal vez estás viviendo como los demás. No estás viviendo de una forma que te tengas de los deseos carnales, no estás viviendo de una manera que quieres agradar a Dios, sino que estás igualito que los otros. ¿Dónde va a ser la luz? ¿Dónde se va a dar la luz? ¿Cómo puede lograrse esto que yo les estoy diciendo? Quiero traerles este pasaje de Tito 2, del 11 al 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y dice el versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Te tienes que negar. Tenemos que negarnos a la impiedad. Tienes que hacerlo de esa manera y decir, yo me niego a esto. Miren, el apóstol Pablo, él dijo estas palabras, y él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero aún así, él dentro porque fue una persona como nosotros, el apóstol Pablo, también que pecó, también que cayó, también que fue atacado, también que fue azotado, pero él quiso vivir de la manera en que una vez que fue perdonado por Dios, rescatado, regenerado, quiso darle la gloria a Dios, exaltar a Dios, a vivir para Cristo. Incluso antes perseguía a los seguidores de Cristo. Pero cuando es regenerado y es por el Espíritu Santo apartado a vivir de una manera en santidad, él dijo estas otras palabras, que él dice que él luchaba en eso dentro de él, que él quería hacer lo que era correcto o lo que él tenía que hacer, pero muchas veces terminaba haciendo lo contrario. Hay veces que tú y yo nos vamos a sentir así, pero pase lo que pase, aún así, por eso está también siempre la misericordia de Dios, que Él nos perdona si nosotros entendemos que quisimos hacerlo y no pudimos, pero pedimos perdón. Entonces ahí viene la misericordia de Dios y la gracia, y nos levanta otra vez. Y lo hizo con el apóstol Pablo. Lo levantó también. Lo hizo con Pedro, también, que lo levantó cuando estamos hablando el día de ayer, de una forma como también él pecó y negó a mí, que Jesucristo también fue levantado también. Pero pidió perdón, se arrepintió. Dice la Biblia que lloró amargamente por su pecado. Necesitamos recordar nosotros, para poder lograr y vivir de una manera así, recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por gracia. ¿Recuerdas tú el canto que estuvimos cantando los jóvenes que cantaron Glorioso Intercambio? Hubo un glorioso intercambio ahí en la cruz del Calvario. Porque la persona que tenía que estar ahí siendo crucificada porque pecó fue tú y yo. Nosotros debíamos de haber estado allí, pero sin embargo Cristo tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar por esos pecados. La ira de Dios tenía que venir, o venía sobre nosotros, o fue arrojada sobre su Hijo Jesucristo. Y por eso que ese intercambio, yo solamente tengo la información de lo que pasó allí. El cómo, o sea, es un misterio, y el canto lo dice, ese misterio no puedo comprenderlo. Simplemente sucedió. Es todo. Entonces ahí el Señor Jesucristo toma nuestros pecados, muere por nosotros ahí, porque dice Romanos 3:23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros pecamos, teníamos que pagar. Y si no pagaba Cristo, alguien tiene que pagar por eso. Porque la Biblia dice también que Dios no tiene por inocente el culpable. Entonces, si somos culpables, tenemos que pagar. Y si paga Cristo por nosotros, dice la Biblia, y también lo dice el apóstol Pablo, que la justicia de Cristo es imputada en nosotros.
y nuestros pecados en Cristo. Ahí está el intercambio, ¿se fijan? Es un intercambio. Mis pecados en Cristo y la justicia de Cristo en mí. ¿En qué áreas, pregúntate esto, en qué áreas de mi vida me siento como en casa? En la cultura del mundo, más que en el cuerpo de Cristo, más que en la iglesia. ¿Te sientes más en casa, allá afuera, en esa cultura del mundo, o con el cuerpo de Cristo? Mi conducta entre los no creyentes atrae a Dios o refuerza estereotipos negativos. Cuando tú estás con los no creyentes, esa vida que tú tienes con ellos atrae a Dios. Tú eres de influencia para que ellos vengan a Dios, o te revuelves entre esos estereotipos negativos y mundanos que tal vez ellos no saben ni. Eres uno más de ellos. La imagen del extranjero subraya que el creyente no pertenece totalmente al sistema social también de este mundo que los persigue. Hablando no solamente del terreno, hablando no solamente de la tierra cuando somos extranjeros, también es del sistema del mundo, del sistema social. Por tanto, su conducta debe diferir moralmente. Tú tienes que ser diferente también moralmente. Por ejemplo, una conducta ejemplar entre los no creyentes que desacredite la calumnia y conducta y glorifica a Dios. Tal vez allá afuera tú estás viendo que está pasando algo, están calumniando, están hablando de una forma en la cual están atacando a alguien. Bueno, tu conducta debe ser glorificar a Dios y no meterte dentro de esa calumnia. La meta no es la separación de la sociedad para que tú te enorgullezcas, sino el testimonio que conduce a la gloria de Dios. La meta no es que seas separado de esa sociedad, hay que estar allí con ellos, hay que vivir con ellos, pero que la meta sea que glorifiques a Dios allí también con ellos. Imagina tú a un embajador en una nación extranjera que vive allí, habla el idioma, aprende el idioma de esa nueva nación o de esa otra nación. Es un embajador, es una embajada o es un consulado. Y este embajador aprende a hablar el idioma y también aprende a cumplir las leyes de ese país también. Pero su lealtad es a su patria que fue enviado. Él le debe una lealtad a su patria en la cual fue enviado a esa embajada, no a donde llega ese país. Pero si llega a ese país, empieza a aprender a respetar y a sujetarse ahí también. Se sujeta a esas leyes también. Aprende el idioma, pero su lealtad es con su patria. Así el cristiano, aunque vive entre ciudadanos de otra cultura, representa a una ciudad celestial. Tú y yo representamos a otro reino, a otra ciudad, aunque estemos aquí. En la parte privada, en lo individual, examina hoy cuáles pasiones te apartan de la obediencia de Dios y ora por disciplina y renovación y pide perdón. Lo que yo te digo, ¿sí? Y lo puedo hacer como dice el apóstol Pedro, también te ruego que hagas eso. En la parte pública, en la comunidad, fomenta una cultura de santidad, allá afuera. Una exhortación que acompaña, no condena, para que la congregación sea un testimonio visible. Nosotros somos la iglesia visible allá. Entonces tú allá también exhorta, tú también dices, eso no está bien. Te van a juzgar de loco muchas veces, pero tú te estás oponiendo a eso. Ok, vamos a seguir adelante nosotros. Ahora, ¿qué es tener una buena conducta pública y sometimiento al testimonio ante el mundo? Y ahí en 1 Pedro 2:13, tengo aquí los versículos, pero si los ven muy chiquitos, miren, al 17, 1 Pedro 2:13 al 17, dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Háganlo, sométanse. Que haciendo bien ustedes
Hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien ustedes, haciendo lo correcto, haciendo lo que Dios te dice. Dice que te sometas, sométete. Si no te sometes, no estás haciendo la voluntad de Dios, te estás haciendo como muchos de allá de fuera. Anden como libres, dice el versículo 16, pero no usen esa libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, dice aquí el 17. Amen a los hermanos, a los cristianos, a los los de la congregación, los del cuerpo de Cristo. Pero antes dice, honren a todos, teman a Dios, tengan temor de Dios, honren al rey, que en este caso es los gobernantes, las autoridades. ¿Se fijan qué claro es esto? Casi nomás leyéndola, ¿para qué se predica? O sea, tú la lees y tú dices, esto dice. Aunque algunas autoridades pueden ser injustas y corruptas, porque sí hay mucho, ¿verdad? ¿En qué país nos venimos? Imagínense nuestros países en donde, ¿cómo están los gobernantes ahí? Las autoridades injustas y corruptos. Aquí también va a haber, ¿verdad? Tal vez lo vemos menos, pero va a haber mucha corrupción. Ok, en esas autoridades que son injustas y corruptas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tenemos que actuar nosotros? Tal vez podamos ser testimonios vivientes de Cristo al elegir someternos como un acto de obediencia a Dios. Aún así, dentro de la corrupción y dentro de lo injusto, lo de nosotros es someternos. Porque no te dice, o sea, imagínense en los tiempos de Cristo, imagínense cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo esto y decían que se sometan. ¿Qué no estaban haciendo injusticias esos gobernantes? Ese imperio romano, estaban haciendo un montón de injusticias. Al mostrar respeto y honor, reflejamos cómo la verdadera libertad se encuentra en servir a nuestro Señor y no a nuestros placeres personales. Cuando tú haces eso, estás diciéndole a todos, es que no es lo mío. No es lo que a mí me conviene, no es lo que yo quiero nada más, sino es lo que Dios me dice que haga. Y glorificas a Dios y los demás están viendo. Te están viendo. Hay un mandato social que el apóstol Pedro te dice aquí en el 13 y en el 14, sométanse por causa del Señor. Ahora miren, cuando el mismo gobierno o la misma autoridad te quiera a ti hacer que peques, eso es otra cosa. Pero si dentro de sus autoridades y dentro de sus legislaciones o leyes que tienen, pues, si son porque esos gobiernos que desde antemano cuando Dios los puso es para que frenaran el mal. Siempre el gobierno está para que esté frenando el mal. No está haciendo para que lo hacen justicia. Pero tal vez tú y yo podemos recibir injusticia de ellos. Bueno, o sea, si ellos te quieren llevar a pecar, pues entonces no. Por eso dice, sométanse por causa del Señor. Vas a someterte por causa de Cristo. Y tú vas a glorificar a Cristo dentro del sometimiento de ellos, aunque ellos sean corruptos. Pedro ordena sometimiento a las instituciones humanas, a varias. Cuando dice aquí subordinar, o la palabra someterse, implica una actitud de respeto y orden, aunque no estaría en contra de obedecer a Dios sobre los hombres. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro también dijeron, vamos a obedecer más a los hombres que a Dios. O sea, no, vas a obedecer a Dios primero. Pero si Dios te dice que te sometas, entonces estás obedeciendo a Dios, aunque el gobierno sea corrupto. Porque esa parte pues ya no te corresponde a ti y a mí. ¿Qué podemos hacer? ¿Te rebelas? O sea, ¿te pones en contra de eso? ¿Vas a manifestar? O sea, no puede ser que tú y yo estemos haciendo eso cuando te dice que te tienes que someter. Pero cuando dice por causa del Señor, no es una sumisión incondicional a la injusticia. Te lo repito, no es una sumisión incondicional a la injusticia, sino una disposición a vivir en obediencia civil, salvo cuando choca con la ley de Dios. Si choca con la ley de Dios, entonces no. Pero si Dios te está diciendo, sujétate. El fin es testimonio y silenciar calumnias. Alguna vez Pedro se encontraba en este dilema. Miren lo que dijo Pedro en Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, el versículo que les dije, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres.
cuando ellos ya te están haciendo, forzando, ya cuando choca la ley de Dios, entonces no, yo voy a obedecer a Dios. Pero si dentro de que estoy obedeciendo a Dios, todavía te está diciendo la autoridad del gobierno, tienes que hacer esto, no te tienes que pasar las luces rojas, te tienes que portar bien, o sea, cosas así, bueno, pues me sujeto. En el versículo 16 dice, anden como libres. Aquí la libertad, hay un equilibrio en la libertad cristiana. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. ¿Qué es ser libres? ¿Por qué dice Juan que el que es libertado por el Hijo es verdaderamente libre? ¿Han escuchado? Hasta un canto hay, ¿verdad? El que es libre por el Hijo es verdaderamente libre. Perdón, esto lo dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Entonces no eran. Libertad es un término usado por Pablo también con la misma tensión responsable. Miren lo que dice Pablo en Gálatas. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces, estabas tú siendo tú esclavo del pecado. O sea, no eras libre, aunque estabas afuera, porque ahora nosotros podemos ver humanamente que el que está libre es el que está fuera de una cárcel y que el que está dentro de una cárcel está preso, pero en realidad estás preso también afuera. Muchos pueden estar presos afuera. Entonces, ¿qué dice Gálatas 5:13? Adelante. De ahí dice, pero ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. No, dice, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Aquí ya también Pablo lo dice, Pedro lo dice, no usen la libertad para pretexto para hacer maldad. Aquí dice para la carne, que ellos están hablando lo mismo. No usen esa libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Somos libres en Cristo, pero esa libertad no cubre la maldad. Se usa para servir a Dios y al prójimo. Esa libertad que Cristo te está dando es para que tú sirvas a los demás. Por eso dice honrar a los demás. Esa libertad que en Cristo te da cuando llegas a Cristo, Cristo te salva, te perdona, Dios te perdona, te regenera el Espíritu Santo. Esa libertad que ya tienes no es para que tú ya empieces a hacer lo malo. No incluye la maldad, sino es para que sirvas a Dios y le des la gloria a Dios y al prójimo también. En estos días, el tema que vemos ahora nosotros en las noticias y abunda mucho en la televisión, el tema del presidente de este país, los gobernantes, las nuevas leyes, tal vez nos perturba a muchos y principalmente al inmigrante, lo que está sucediendo hoy. Y eso puede ser que nos saque de nuestras casillas, todo lo que está pasando y lo que le están haciendo a muchas personas y tal vez familia. Y puede hacer que nosotros rompamos en coraje contra esas autoridades. Quizás sientas la presión de resistir a las autoridades y no obedecer, pero considera la llamada a someterte por amor a Cristo, para que tú glorifiques a Cristo dentro de todo esto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a poder lograr? Y con esto creo que terminamos. Pero quiero darte algunas actitudes prácticas que el apóstol Pedro nos da en el mismo pasaje, ya regresando al versículo 17. Dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, teman al rey. El versículo 17. Vamos a hacerlo honrando a todos, respetando a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Tal vez también en tu mente te esté pasando una pregunta, ¿cómo tu actitud hacia la autoridad puede reflejar el carácter de Cristo? Ahora, ¿cómo yo puedo reflejar a Cristo con lo que está pasando ahorita? Está todo revuelto, ¿verdad? Al honrar a todos, como dice el apóstol Pedro, amar a la comunidad de creyentes, tú puedes demostrar un temor a Dios que desafía la norma y revela su amor en este mundo. Tener compasión también por esas personas, orar por ellos, sentir simpatía por ellos.
Por eso es que también nosotros en el cuerpo de Cristo también debemos de dolernos con el que se duele, gozarnos con el que se goza, reír con el que ríe, llorar con el que llora. También, pero tener esa parte, no como que diciendo, bueno, pues no me tocó a mí, pues no me duele. Esa parte es la que nosotros tenemos que considerar y decir, bueno, es que esto claro que no está bien, humanamente. Pero igual nosotros tenemos que honrar a Dios, glorificar a Dios y someternos. Si eso dicen las autoridades, vamos a hacerlo de alguna manera. Al dar honor a los demás, tener amor fraternal, temor a Dios, tener temor de Dios, honra a las autoridades. Honrar a las autoridades, tú estás creando una guía de conducta pública que persevera la integridad del testimonio y tú vas a dar testimonio allá afuera. ¿Será que hay áreas en las que tu testimonio público contradice lo que profesas creer como cristiano? Tal vez en ese ejercicio de la libertad cristiana que Dios nos da, ¿crees que esa libertad cristiana que Dios te da a ti ayude a otros a glorificar a Dios? ¿O crees que esa libertad cristiana que te da Dios es tropiezo para los demás? Imagínense a un cristiano que trabaja en el sector público allá afuera. Pues él va a actuar como una ventana de lo que es el cristianismo, de lo que es Cristo mismo. Su comportamiento va a ser transparente, que permita a la gente que vea algo distinto, algo diferente. El mal comportamiento cierra esa ventana y daña el testimonio. Si tú te comportas allá de una manera mal, esa ventana se cierra, das mal testimonio. Y quiero darte unos versículos antes de terminar. Corintios 10:31. Entonces dice Pablo, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo. Yo no sé qué faltó aquí, pero dice, coman, beban o cualquier otra cosa. Ya con cualquier otra cosa ya ahí encerró todo. Entonces van a hacerlo para la gloria de Dios. Jesús lo dijo de esta manera, miren, Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Fíjense. Si Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Primero Jesús dice, yo soy la luz. Ustedes y yo, si somos cristianos, podemos ser luz porque Cristo es luz. Y porque reflejamos a Cristo. No porque tenemos nosotros luz propia. No, nosotros no. Es Cristo. Ok, entonces si Cristo es luz y nosotros reflejamos a Cristo, reflejamos la luz. Bueno, dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, dice Jesús, para que vean sus buenas acciones. ¿Se fijan? Nosotros no somos salvos por buenas obras. No, pero hay que hacerlas. Vamos a comportarnos con buenas acciones hacia los demás. Y para que ellos glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Los demás. Va a haber manera que van a darle la gloria a Dios. Así como lo que pasó en el siglo II, cuando torturaron o quemaron vivo en la hoguera a Policarpo que veíamos. Entonces que después de esos eventos, dice que cuando ya había más mártires y mataban a otros, entonces Roma empezó a decir, cuando esos cristianos llegan cantando y glorificando a Dios a la hoguera porque los iban a matar, entonces Roma comenzó a creer en el crucificado. Daban la gloria a Dios. En la esfera pública, entonces, es vivir honestamente en el trabajo, sea honesto. Pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Hay que hacerlo. Respetar autoridades donde sea posible, que sea de nosotros. Hacerlo con sabiduría y dando testimonio de que somos cristianos. Cuando hay disputas o controversias públicas, debes responder con gentileza, amable. No te metas al pleito así como desemboinando la espada, desemboinando este látigo. No, tranquilo, amable. Sé sobrio, con respeto, para que la reputación de Cristo, a quien tú representas, no se manche. Porque tú vas a pisotear si actúas de una manera agresiva, de una manera que te da coraje, que quieres ir en contra de aquellos.
pues entonces vas a pisotear el nombre de Cristo. Les voy a leer estos versículos del 18 al 25, que es lo último del pasaje. Se los voy a leer porque es sufrir por hacer el bien. Es este pasaje, sufrir por hacer el bien. Lean ahí en sus pasajes porque no está tan corto. Ahí en sus Biblias, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 25, y dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, fíjense, no solo a aquellos que son, que se dejan amar, sino a aquellos que son insoportables. Esto lo dice el apóstol Pedro. Dice, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades, sufrimiento injustamente, pues dice la pregunta, ¿qué mérito hay? Si cuando ustedes pecan, son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Imagínense si soportan esto cuando pecan, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, eso sí es lo que haya gracia delante de Dios. Cuando tú haciendo el bien, respondiendo como cristiano, glorificando a Dios, aún así recibes tú la injusticia, eso sí haya gracia delante de Dios. 21. Porque para este propósito han sido llamados. ¿Para qué han sido llamados? Pues también Cristo sufrió por nosotros, para sufrir, pero nosotros con una esperanza, porque Cristo también sufrió, dejándonos ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo es el ejemplo para que sigas tú y yo los pasos de Él, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Pedro citando a Isaías 53. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo también dijo que antes, en la antigüedad, era ojo por ojo y diente por diente? Él dijo, pero ahora amen a sus enemigos. Él vino a cambiar. Los estándares los empezó a levantar tanto, a alzar tanto para que tú y yo humanamente no alcancemos, para que tú le des la gloria a Dios. Porque si esos estándares que están en la Biblia hubieran sido alcanzables para que tú y yo lo hiciéramos sin la ayuda de un Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, entonces ¿para qué vino Cristo? Si tú lo alcanzas. Entonces Él levantó eso tan alto para que tú veas y yo vea que no podemos por nosotros solos. ¿Cómo va a salir de nosotros un amor hacia a los enemigos? Nos están dañando, nos están atacando, nos están haciendo sufrir. Posiblemente hicieron muchas cosas en las cuales hasta los familiares pudieron haber muerto, pudieron haber sido daño. Hay veces que nos duele más a nosotros, el daño que le pueden hacer a otros de los nuestros más que a nosotros mismos. A veces el daño ya se hizo a otros, también de los que amamos nosotros, pero ¿cómo podemos nosotros amar al enemigo? Solamente lo podemos hacer cuando Cristo Jesús, Él lo hizo en la cruz del Calvario, y nosotros podemos recordar lo que pasó en la cruz del Calvario y decir, entonces si Cristo lo hizo allí, que yo no merecía, entonces yo tengo que hacerlo porque ellos tampoco lo merecen. No vas a hacerlo, no vas a comportarte de una manera tú hacia los demás, de una manera correcta y con amor, porque dices, es que lo merecen, por eso lo hago. Tú no lo merecías, ni yo. Dice el versículo, ahí voy a seguir en el 23, diciendo, cuando padecía no amenazaba, en el 23 a medias, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. El 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y vuelve el apóstol Pedro a citar a Isaías 53. Fuimos nosotros sanados por Él. Y ya el versículo 25, y termina el apóstol Pedro, y yo también, dice, porque ustedes andaban descarriados como ovejas, y dice como ovejas, no cabritos, porque entre el trigo crece la cizaña también. Nosotros podemos aquí estar revueltitos entre el trigo y la cizaña, ovejas o cabritos, pero ellos descarriados como ovejas, o sea, ya has creído, vive como oveja, regresa,
Porque el cristiano, aquel que ha sido salvo, y dice el Señor Jesucristo, y lo dice la Biblia, dice que el que persevera hasta el fin ese será salvo. ¿Por qué? Porque es la evidencia. Es la evidencia. Va a regresar. Entonces va a estar allí, va a regresar. Si es salvo, perdón, si es salvo esa persona, dice, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Inclinen su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias Dios por el día. Gracias mi Dios porque ha sido bueno para con nosotros. Usted siga orando ahí en su lugar y voy a dar unos segundos para que usted pueda estar orando, pidiendo perdón por sus pecados, pidiendo la ayuda que usted necesita. Tal vez nosotros nos hemos comportado ante los demás o ante las mismas autoridades de una forma que no estamos dando buen testimonio, ni no estamos reflejando a Cristo, pero hágalo ahí en su lugar y pida perdón y que lo ayude el Señor. Padre, gracias Dios por esta congregación. Gracias Dios por este grupo. Ayúdanos a que nosotros podamos reflejar de una manera digna en la cual, Señor, los demás puedan ver en nosotros que somos tus hijos, que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por ti mismo, mi Dios. Y perdónanos. Y ayúdanos a vivir de una manera en la cual nosotros te demos la gloria a ti, comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa. Y que nosotros al salir allá y salir de este lugar, nosotros podamos exaltar tu nombre allá, glorificarte allá, comportarnos de una manera como hijos y que los demás puedan ver y que sea de impacto para ellos, que podamos ser esa luz. Y ayúdanos a poderlo lograr. Ayuda aquí a mis hermanos que están aquí, mis amigos. Y que tú, Señor, tengas compasión de la vida de ellos y tengas misericordia. Y puedas traerlos con lazos de amor hacia ti. Que podamos regresar, Señor, a aquel, como tú dices, al pastor y guardián de nuestras almas. Y regresemos hacia ti. Ayúdalos a ellos. Y ayúdame a mí. Y gracias porque tú nos das la oportunidad de estar aquí, gozarnos con los demás, escuchar tu voz, tu palabra y poder nosotros comprender cosas que tal vez no lo habíamos visto de esta manera, pero por eso estamos aquí, para aprender y para nosotros ayudarnos los unos a los otros y que nos vayamos orando también los unos a los otros y exhortándonos. Todo eso te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.